Hola, buenos días a Muy buenos todos. días. Muy buenos días. Bienvenidos en nombre primeramente de Induing a todos los asistentes. Si les parece, por deferencia a los puntuales, y aunque se vaya incorporando gente posteriormente, pues vamos a comenzar. También en mi nombre, primeramente, de quien les habla, Carlos Landeta, de la consultora especializada en Rusia y mercados de repúblicas Inverest, colaboradores honorables de Induing. Les pido disculpas por mi voz. Como podrán apreciar, estoy recuperándome de una faringitis, pero bueno, yo voy a ser el que menos voy a hablar, así que no que tendrán que tener excesiva paciencia. Como saben, el objeto de este webinar es tratar sobre las sanciones y las restricciones al comercio con Rusia, y trataremos entre todos, y sobre todo de mis grandes compañeros de ponencia, de arrojar algo de luz. Digo arrojar luz porque es evidente que es una situación totalmente nueva, sin precedentes quizás históricos, pues teníamos casos similares como el de Irán, etcétera, pero nunca habíamos tenido casos del volumen de sanciones y de intensidad de estas que se han desarrollado con Rusia y Bielorrusia, y sobre todo con un tamaño de mercado del nivel de Rusia. Entonces, en esta situación que está siendo nueva tanto para las empresas como para el sector público también, es innegable que se ha generado mucha desinformación, y a pesar de haber transcurrido ya varios meses desde la publicación de la primera nueva ronda de sanciones, que fue allá por el 25 de febrero, sigue existiendo altísimas dosis de confusión. Primeramente, como posteriormente va a explicar David Feijó, el alto número de ronda de sanciones, muchas veces la densidad y falta de concreción del contenido, que no podemos obviar esa autocrítica de redacción por parte de las autoridades europeas, ha elevado intensamente la dificultad de comprensión para las empresas no iniciadas. Y no solamente para las empresas no iniciadas, sino también incluso para empresas especializadas en transporte, como forwarders, transitarios, etcétera, que en muchas ocasiones no saben cómo actuar, e incluso, por qué no decirlo, para compañeros y funcionarios del Ministerio de Comercio que no tenían las herramientas ni el conocimiento necesarios para gestionar una situación de este calibre, y que muchas veces, ante las consultas realizadas por ustedes, por empresas, respondían con un sencillo y muy sincero "no lo sé", porque realmente hay mucha imposibilidad de tener respuestas concretas. Entonces, bueno, más allá de cuestiones técnicas que luego entraremos y que sin duda mis compañeros podrán aclarar, lo cierto es que muchas veces existe confusión incluso en los estadios básicos, es decir, sobre si un producto, algo tan que debería ser lo sencillo, sobre si un producto entra bajo sanciones o no entra bajo sanciones, si lo podemos exportar o no. Y en ese sentido también queremos lanzar una reflexión, y quizás, bueno, pues alguna empresa de las asistentes de hoy pueda salir con buenas noticias. Se ha extendido, no sé por qué, al menos en España, cierta percepción de que el mercado ruso se ha cerrado enteramente, cuando la realidad es que las sanciones evidentemente afectan a un paquete muy amplio de productos, de familias, de sectores, pero más allá de eso también existen otros sectores y otros productos que se pueden seguir exportando, no voy a decir con normalidad, porque evidentemente pues hay cuestiones financieras, de logística, que son especiales, pero que en resumen sí se pueden seguir exportando. En ese sentido queremos hacer, bueno, se pueden hacer, simplificando un poco, se pueden agrupar dos tipos de casos. Uno sencillo, en el que una empresa a día de hoy va a recibir una cotización, una solicitud de cotización, de propuesta, y que va a tener que analizar si puede responder afirmativamente, es decir, si su producto lo va a poder exportar o no. Y eso es sencillo, porque si puede exportarlo, adelante, si lo puede cobrar, y si no, pues no lo hace. Pero más allá de eso, y en un segundo lugar, tenemos un altísimo número de empresas españolas y europeas que tienen pedidos y proyectos de larga duración firmados con anterioridad a las sanciones, con anterioridad al inicio de la crisis, y que en estos momentos no saben si pueden seguir ejecutando los pedidos, la producción de equipos, adquisición de materias primas, etcétera, por si van a poder servirlos o no. En caso contrario, igualmente, en caso de que las sanciones en un término de plazo no excesivamente largo se levantaran, y si no han seguido produciendo, etcétera, pues van a incurrir en penalizaciones por no seguir a tiempo los pedidos, con lo cual
la inseguridad y la sensación de indefensión que tienen muchas empresas es evidentemente muy elevada. Como estamos viendo, pueden darse multitud de casuísticas en función del contenido y redacción de los contratos, y la doctrina legal, como veremos más adelante, no está del todo clara en cuanto a la aplicación en algunos casos de las cláusulas de fuerza mayor, de la frustración contractual, etc. Entonces, por último también, y terminando esta breve introducción, también seguro que muchos de ustedes, y les está sucediendo a muchas empresas españolas, tienen operaciones en las que, si bien nuestro cliente inmediato es nacional de un país tercero, no afectado por las sanciones, el destinatario final del equipo puede ser una empresa rusa y tampoco tenemos claro si podemos servir el pedido o no. Entonces, bueno, pues evidentemente hay muchas más preguntas que respuestas, pero aún así pues trataremos de arrojar algo de luz y claridad. Para ir dando forma a estas y otras tantas cuestiones que ustedes plantearán, pues lo mejor es que vaya dando ya entrada a nuestro primer ponente, que es el señor Jordi Sellares, perdón, secretario general del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, y sin entrar en grandes presentaciones de currículum que serían extremadamente extensas, Jordi es doctor en Derecho con una extensa carrera en el comercio internacional y el que, además de la docencia, ha sido autor principal de un gran número de publicaciones especializadas en la materia. Así que, sin más preámbulos, Jordi, adelante, cuando quieras. Bienvenido y adelante. Tienes que conectar el audio. Sí, no, perdón, es que no veía cómo conectarlo. Ya estoy conectado. Muchas gracias. Soy un experto en muchas cosas, pero yo diría que en esto soy un ignorante como todos los demás. Y por tanto, como ha dicho Íñigo Quintana antes de empezar, todos estamos descubriendo esta situación sobre la marcha, vamos aprendiendo, estamos en una situación, no diré imprevisible, pero desconocida, porque si estamos... Desde un punto de vista, porque tengo otro sombrero, que es el de profesor de Derecho Internacional, estamos en una situación previa al final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos vuelto a los años 30 y, por tanto, una situación similar a la de los Sudetes en el año 38. Por tanto, un poco extraña, cuando en principio estaría prohibido el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados. Por lo tanto, en este marco de novedad estructural en la que nos encontramos, yo tengo que hablar desde una perspectiva, ya verán, que un principio técnica, y después de lo que ha hecho la Cámara de Comercio Internacional para facilitar su objetivo fundacional, que es la facilitación del comercio en las relaciones entre Estados. Un segundo, que a ver si soy capaz de compartir pantalla. Es este de aquí. Este de aquí. Compartir. Y ahora debería ser capaz de hacer esto. ¿Lo ve todo el mundo y lo ve en pantalla completa? Vale. Por tanto, mi nombre, el logotipo de la sesión de hoy, el secretario del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Creo que tengo que hablar 10 minutos, y si hablo menos no pasa nada, porque ya lo recuperaremos con todo el luz de preguntas que imaginamos que tenemos. Y estamos en restricciones y sanciones al comercio con Rusia. Aquí pone lo que estaba en el programa, que es que conoceremos la postura de la Cámara de Comercio Internacional ante una posible incompatibilidad entre sus recomendaciones y las sanciones. Ya veremos que la Cámara de Comercio Internacional tiene una capacidad de generar herramientas para facilitar el comercio, pero que éstas ceden cuando hay una norma imperativa dada por los estados sobre qué determinada actividad, y por tanto, si hay sanciones, tienen que cumplirse las sanciones. Actualizaremos la información sobre las sanciones de productos afectados, y en la situación bélica actual, aunque no tenga declaración de guerra desde el año 45, ya nos declaran las guerras y por tanto la situación es de hecho y por tanto nadie puede discutirla, la fuerza mayor y el impacto que puede tener en las coberturas de seguro. Esto es lo que se espera que se explique. En todo caso, para poner un contexto, y dado que, como ya he dicho, tengo otro sombrero, que es el de profesor de Derecho Internacional, explico muy sintéticamente qué son las sanciones. Las sanciones son normas imperativas que un Estado impone en su territorio, pero que pretenden cambiar la actividad o la actitud de los demás en otro territorio. Por tanto, el ejemplo clásico es como mecanismo previo al uso de la fuerza por parte de Naciones Unidas, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si uno lo mira, artículos 41 y 42 de la Carta, era en el año 45 digamos, la fase previa al uso de la fuerza. Y allí el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son obligatorias para todo el mundo, incluidos los Estados no miembros, hoy en día solo queda Nauru, que no es miembro, este proceso gradual hace que se acaben imponiendo todo el mundo. Hay
sin uso de la fuerza, interrupciones de las relaciones económicas y diplomáticas, comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, etcétera. Y cuando esto ya no es suficiente y no funciona, vamos ya al uso de la fuerza, primero con maniobras previas, demostraciones, bloqueos y finalmente el uso de la fuerza puro y duro. No es lo que tenemos aquí, porque aquí no se ha decidido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nada, no hay ningún tipo de resolución al respecto y no la habrá, porque entre otras cosas Rusia tiene derecho de veto y si se hiciera algo contra Rusia, Rusia lo vetaría. Por tanto, por aquí no encontraremos nada que nos acabe imponiendo una obligación de cumplimiento necesario en el ámbito de las sanciones. Y por tanto vamos al segundo ámbito, cuando no es por Naciones Unidas, sino que por otras organizaciones internacionales o por estados que toman decisiones dentro de su territorio y lo imponen a las empresas que están en su territorio, limitaciones para relaciones con otros estados. Y así vemos, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, los reglamentos con respecto a Rusia del 2014, que ya estaban cuando se anexionó Crimea y Sebastopol y las guerras del Donbass y las nuevas de febrero de este año, de 2022, pero también con Bielorrusia desde el 2006. Por tanto, no es que sean ahora una novedad en cuanto a conceptos, sino que se han puesto más cosas, pero que la idea de sancionar a Rusia ya existía hace años. Por ejemplo, en SWIFT, que es el mecanismo de interconexión de los bancos del mundo que facilita, por ejemplo, la operativa del crédito documentario o de las garantías a primer requerimiento, pues hay 7 bancos que han sido excluidos y SWIFT es una especie de organización de bancos y por tanto les dificulta la vida. No todos los bancos, por cierto. Los bancos que tienen papel en los pagos de las importaciones de gas y petróleo, estos no han sido incluidos en la lista. Por tanto, es un encaje de bolillos un poco difícil de seguir. Segundo, se ponen unas listas de cosas que están prohibidas exportar o que están prohibidas importar. Se les prohíbe exportar a las empresas cosas que tienen vinculación con defensa, ordenadores, láseres, túneles de isótopos. Yo me lo apunté, pero digo, bueno, un túnel de isótopos no sé qué puede ser, pero bueno, es una de las cosas que están prohibidos según los reglamentos comunitarios. En el ámbito de la aeronáutica están prohibidos los temas de aviónica, de propulsión, etcétera. En el refino de petróleo, pues también todo está prohibido exportarlo a Rusia. Y después del lujo. Y aquí ya tenemos vinos, perfumes, joyas, calzados, ropas, instrumentos musicales y me guardo otra cosa dentro del sector lujo y dentro del sector alimentación que lo servirá de chiste final para terminar esta sesión. En cuanto a las importaciones prohibidas, pues está prohibido lo del petróleo, el gas, pero no todo aún. El carbón, el pescado, yo supongo que se refiere a los cangrejos esos de Kamchatka que están muy en boga ahora mismo, el marisco, diamantes, alcohol, acero, hierro. Pues esto se va limitando, se va prohibiendo su importación respecto de Rusia. Y después hay unas listas de 700 personas y gente de Lugansk, Donetsk, Crimea o Sebastopol con los cuales no se pueden tener ningún tipo de relación. Listas muy complejas, como supongo que explicará el señor de la Oficina Comercial de España en la Embajada en Moscú, pues es muy complicado. Es decir, la exmujer de un señor que es armenio, pero que tenía relaciones, vale, ¿y yo cómo lo sé? Pues hay que ir mirando las listas para saber si uno está o no está vinculado a esas personas. Insisto, esto es lo que hace la Unión Europea. En otros casos y en otros contextos, otros países han hecho algo parecido. Estados Unidos, por ejemplo, con Cuba o Irán, o Rusia también a veces, pero sobre todo con Cuba e Irán, eran cosas que ellos hacían, pero nosotros no hacíamos. Y por tanto, no podemos asumir que Rusia está aislada del comercio mundial porque Estados Unidos o Europa los hayan sancionado, porque hay países como India o China o muchos países africanos que no los han sancionado y por tanto ellos tienen relaciones comerciales con Rusia sin ningún tipo de limitación. En todo caso, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el clásico era que todos los pagos que se hacían en dólares cuando tenían que pasar por los bancos de Estados Unidos, entonces la OFAC, que es la oficina que tiene Estados Unidos para esto, bloqueaba los pagos, aunque fueran a una empresa que tuviera su dirección en el Paseo de La Habana, porque ellos veían La Habana, detectaban que era Cuba y bloqueaban el pago. Y esto hace que uno tuviera que hacer una explicación a esta oficina de Estados Unidos diciendo, no, perdón, esto no es un Cuba, es un paseo que se llama de La Habana porque es el nombre, pero no tiene nada que ver con Cuba. Por tanto, esto es muy posible que pase y de hecho me parece que hay una pregunta previa a este evento donde hay un banco que le retienen los pagos que ha hecho su contraparte rusa, están parados en Bruselas y muy probablemente sea esto. Como hay una vinculación rusa, lo bloquean y habrá que justificar que esto se tiene que desbloquear porque no tiene ninguna vinculación con las sanciones ahora mismo en curso. Y ahora una parte de análisis crítico. ¿Sirven las sanciones? Es decir, las sanciones se utilizan como alternativa a otras medidas mucho más fuertes. A veces sí, a veces no. Y aquí pongo una serie de
sanciones históricas que se han utilizado con determinados estados, empezando por España, en el 46, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, porque era un estado que se veía como aliado de los del Eje, que habían perdido la guerra, y del 46 al 50 España estuvo con sanciones de Naciones Unidas, de las primeras que tomaron. ¿Sirvieron para algo? Seguramente no, porque España acabó entrando primero en la UNESCO y después en Naciones Unidas, y por lo tanto esas sanciones al final no condujeron a nada, entre otras cosas porque Franco se murió en el 75. En cuanto a Cuba, y solo Estados Unidos, Estados Unidos tiene no solo embargo, sino también bloqueo. Y desde el 61 ha funcionado. Sí que es verdad que les complica la vida a los cubanos, pero Cuba sigue teniendo relaciones comerciales con el resto del mundo. Sudáfrica, el del 77 al 90. Y estas sí que fueron tomadas por Naciones Unidas. Pues tardaron 13 años para que surtieran efecto. En este caso sí que surtieron efecto, porque evidentemente Mandela salió de la cárcel, después se convirtió en presidente de Sudáfrica. Por tanto, aquí sí que las sanciones sirvieron para algo. En Irak, del 90 al 2003, sirvieron, pero tanto mucho no, porque entre otras cosas las rendijas que permitía el sistema adoptado por Naciones Unidas de las sanciones para Irak, pues había una cantidad de fraude tremendo, con personal de Naciones Unidas implicado en el fraude. Por tanto, eran unas sanciones que no podemos decir que tuvieran mucha eficacia en el resultado final de lo que ocurrió, porque hubo una segunda invasión, etc. Serbia, hubo sanciones de Naciones Unidas que después fueron ejecutadas por la Unión Europea. Yo recuerdo que había Guardia Civil en el Danubio para impedir que hubiera relaciones comerciales con Serbia. Por tanto, aquí se aplicaron, y evidentemente esto después de la operación de Kosovo, con intervención militar de la OTAN, pues las sanciones ya no eran tan importantes como la operación física de uso de la fuerza. Libia del 88 al 2003. Pues yo he de decir que en este caso creo que sirvieron. Libia en el 88 con el caso Lockerbie, donde pusieron una bomba en un avión de Panam y durante 15 años le estuvieron en la lista negra, bloqueados todas las relaciones comerciales. Al final Libia pasó por el aro. Libia pasó por el aro, pagó 2.200 millones de dólares de indemnización a todos los muertos de las operaciones del caso Lockerbie. Al final Gaddafi volvió a ir por todos los países del mundo con su jaima y sus caballos, y por tanto las sanciones de caso funcionaron. Digamos que después Libia acabó mal, pero las sanciones en sí mismo tardaron muchos años, pero funcionaron. Y ahora tenemos, perdón, el primero es un paréntesis, Rusia. Yo diría que muchas posibilidades de que funcionen, pues no creo que sea, pero bueno, veremos porque el futuro siempre es impredecible. En todo caso, dentro de la perspectiva de la CCI, intentando ser breve, la Cámara de Comercio Internacional, desde su fundación en 1919, tiene un objetivo que es defender el libre comercio en un marco de reglas justas y competencia leal. Y por tanto, no le gusta que haya obstáculos al comercio. Y por tanto, siempre está en contra de que haya obstáculos al comercio y que estos obstáculos nacionales tengan efectos extraterritoriales. Por tanto, en terceros países, en principio, no deberían tener efectos las sanciones que toma la Unión Europea o cualquier otro país con respecto a Rusia. En todo caso, medidas que toma la CCI al respecto. Sí que se ha suspendido el comité ruso, se está apoyando al comité ucraniano por temas logísticos, incluso para que cuando estén conectados a las reuniones pues puedan conectarse en un sótano y no tengan ningún riesgo. En caso de arbitraje, porque hay arbitrajes con pleitos con rusos y demás, tienen problemas ahora para cobrar los gastos de los arbitrajes y de pagar a los árbitros. Y ya se buscarán la vida. En todo caso, los laudos son ejecutables no solo en Rusia, sino en otros muchos países, por tanto se buscaría patrimonio en otro sitio para poder ejecutar el laudo. En cuanto a banca, que es donde las normas están más claras, las normas imperativas prevalecen. Por tanto, si hay sanciones y se bloquea el SWIFT, pues los bancos, por mucho que quieran, no pueden ignorarlo esto. Y por lo tanto, la independencia de las cartas de crédito se frustra porque hay una decisión expresa de la administración de los Estados miembros que impide que se puedan hacer los pagos. En todo caso, hay países con riesgo. Evidentemente, esto lo tienen que valorar los bancos. La convertibilidad, el rublo es convertible ahora mismo. Se confirmarán las cartas de crédito emitidas por bancos rusos. Estos son los bancos los que tienen que decidir. Y yo supongo que esto hará que los bancos se lo piensen dos veces antes de confirmar créditos documentarios emitidos por bancos rusos, para ver cómo lo resuelven. La CCI, que sí que ha hecho ahora un papel específico sobre esto, diciendo que la inclusión de una cláusula para prever las posibilidades de que un país esté dentro de sanciones no lo recomienda. Primero, porque no tiene que ser muy clara para que sea útil, y segundo, porque genera más problemas que no lo resuelve. Porque a veces hay bancos que van más allá de sus obligaciones, incluso cuando tienen dudas, lo que decía la señora esta que nos preguntaba, que un banco belga lo ha bloqueado, pues está tomando medidas que no son necesarias, porque si no está dentro de la lista no se tendría que bloquear el pago. Por tanto, habría que ver caso por caso y cómo lo resolvemos. En todo caso, hay fuerza mayor, quizá
A la primera semana se podía decir que no teníamos previsto lo que ocurrió y que por tanto no se podía cumplir el contrato. Pero ahora, 3 meses después, yo creo que ya no se puede alegar cláusula de fuerza mayor, cláusula que es alegable cuando se incluyen los contratos anglosajones, pero que los contratos de derecho civil como el nuestro no hace falta alegar porque en nuestro derecho está prevista la fuerza mayor. Y además los bancos siguen funcionando, mal, pero siguen funcionando. Entonces, y yo ya con esto acabaré. Soluciones prácticas. Me consta, porque me lo han contado, y por tanto yo lo explico porque me lo han contado, que cuando los pagos se tienen que hacer a Rusia no se pueden hacer, se hacen vía Kazajstán. Un banco en Kazajstán recibe el pago y es el que hace digamos, de transmisor del pago. Por tanto, hay formas de, sin torear de forma muy flagrante el bloqueo o la sanción internacional, pues hay mecanismos para poder hacer efectivo el pago. Además, si el SWIFT no existe, hay que volver al pasado. Y volver al pasado significa, pues, correo postal. Ya sé que esto queda muy antiguo, pero sigue siendo válido. O si no, pues como pasó con el COVID los primeros 2 meses, pues dado que no se podían hacer entregas físicas de documentación, pues enviábamos un SWIFT o autorizábamos por SWIFT que los pagos se hicieran contra documentación en PDF y se hacía este tipo de solución. Repito, no es perfecto y iremos viendo sobre la marcha cómo se acaba resolviendo todo esto. Al final el comercio acaba volviendo a entrar por donde menos uno se lo espera. Y yo creo que con esto, y aquí tenemos los documentos que ha hecho la CCI al respecto, yo termino y estoy dispuesto a escuchar con mucha atención a los demás ponentes y yo debo decir que me siento muy honrado de tener un señor que está sobre el terreno y es protagonista de la noticia de la semana de la expulsión de diplomáticos. Por tanto, me siento honrado de estar compartiendo ponencia con gente tan interesante. Y dejo mi papel para el siguiente. Paso y dejo de compartir. Un momento. ¿He dejado de compartir? Vale. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Una exposición muy, muy interesante. Me han gustado varias de las cuestiones y creo que es necesario. Comentábamos antes de entrar en vídeo entre los ponentes que hasta ahora quizás en la Unión Europea hemos estado en una posición un poco de propaganda en ciertas cuestiones y dejando de lado un análisis crítico, y creo que dar entrada a cuestiones como las que ha abierto Jordi es muy interesante. Yo, por completar, además, hay un dato que lo explica una historiadora yugoslava, Mira Milosevic, que forma parte del Real Instituto Elcano, que ella históricamente se ha estudiado que ha habido 82 rondas de sanciones a Rusia desde 1917, desde la llegada de la Revolución Rusa, etcétera, hasta hoy. Y ella, analizando, dice que de esas 82 veces Rusia ha cambiado su estrategia en función de las sanciones 0 veces. Es un dato a tener en cuenta, simplemente por completar. Y bueno, pues voy a dar pie a nuestro segundo ponente, un ponente especial, y hay que hacerle un agradecimiento muy, muy especial por cuestiones que Laura nos explicará. David ya ha sido colaborador de esta casa, de Induing, analista de la oficina comercial de la Embajada de España en Moscú y una persona que ha trabajado y residido permanentemente en Moscú durante los últimos 20 años, con lo cual tiene un amplio bagaje y una amplia visión de lo que ha sido el desarrollo del mercado ruso y de lo que está siendo el conflicto hasta ahora, y que bueno, nos podrá comentar las especiales circunstancias ya generales y personales por las que le va a tocar atravesar. Muchas gracias, David. Adelante cuando quieras. Pues buenos días a todos, muchas gracias Carlos, muchas gracias Jordi por tus palabras. Efectivamente, estos son días complicados porque yo soy uno de los afectados por las expulsiones de Rusia y nos dan 4 días para salir del país y poner fin a una vida de 20 años aquí, ¿no? Hemos afectado, de los 27 afectados, estamos los 3 analistas de la oficina comercial, para que se hagan una idea. Bueno, creo que este agradecimiento a Induing por la organización de ese seminario, creo que en estos momentos poner un poco de claridad sobre las sanciones a Rusia es muy importante porque, como comentaba Carlos, hay mucha confusión y es comprensible porque, en primer lugar, los reglamentos, ¿lo he dado? ¿Está bien compartido? Sí,
Ahora, En primer lugar, porque los reglamentos que aprueban esas sanciones en estas 5 rondas hay muchos, pero estos reglamentos lo que te modifican son los 2 iniciales de 2014, con la que contienen las sanciones que se le pusieron a Rusia después de la anexión de Crimea. Y es a los que hay que remitir, es a los que nos tenemos que remitir a sus textos completos, a los refundidos. Cuando se aprueba la ronda de sanciones, lo primero que te llega es un reglamento totalmente ininteligible y hay que ponerlo en el contexto del reglamento de 2014. Esto complica la comprensión de las sanciones. Y en segundo lugar, como también había dicho Carlos en su primera intervención, porque el ruido mediático ha tendido a sobredimensionar las sanciones, que aunque son muchas, también es verdad que por lo general yo creo que son bastante concretas y no afectan a todos ni a todo, como a veces se interpretan las empresas precisamente por este ruido mediático. Bueno, en primer lugar vamos a proceder a una clasificación de las sanciones. El primer tipo de sanciones es a personas y entidades, lo ha mencionado Jordi. Ahora mismo hay sancionadas unas 80 entidades rusas y más de 1000 individuales, ¿vale? Y estas son las sanciones por las que es el reglamento 269/2014, que se van continuamente en cada ronda de sanciones, se incluyen nuevas personas, se incluyen nuevas empresas y en esas sanciones se establece la congelación de activos que puedan tener estas entidades, personas físicas jurídicas, en territorio comunitario. Concretamente, el tenor de esta sanción, referida a las 1000 personas y a las entidades, se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos que figuren en el anexo 1. La redacción es compleja. Luego te vas al anexo 1, tienes la lista de las 1000 personas y luego hay un régimen de excepciones por las cuales, pues, por ejemplo, a Friedman, el oligarca que está en Londres, que se ha quejado de que está sancionado, tiene todos los activos congelados y no le puede pagar a la señora que le hacía la comida y se la tiene que hacer, ¿no? Hay una excepción por la que tú puedes pedir permiso para que te den una asignación que te permitan utilizar parte de tus fondos, una cantidad limitada, para precisamente hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? El segundo tipo de sanciones serían las financieras y de inversión. Todos estos meses hemos oído, pues, el bloqueo de activos, la expulsión de 7 bancos rusos del SWIFT, que parece ser que con la 6ª ronda de sanciones van a ser 10. El bloqueo de las limitaciones a la capacidad de Rusia de obtener recursos en los mercados financieros, limitaciones a la hora de imposibilidad de comprar deuda pública rusa, de comprar bonos obligaciones emitidos por empresas estatales, etcétera. Prohibición de inversiones en el sector energético de Rusia. Y bueno, luego esta sanción no es técnicamente una sanción financiera, pero bueno, se ha prohibido el envío de billetes físicos a Rusia, no solo de euros, sino de cualquier moneda de un país perteneciente a la Unión Europea. El tercer tipo de sanciones serían las sanciones al comercio, bueno, pues las que comentaremos un poquito más en detalle, restricciones a la importación y a la exportación a Rusia de determinadas categorías de bienes, tecnología, artículos, que van efectivamente, por ejemplo, una de las sanciones es: se prohíbe importar caviar ruso. Se prohíbe importar los moluscos, ¿no? Se prohíbe exportar, Europa tiene prohibido exportar a Rusia bienes de lujo, por ejemplo, también relojes, equipos de sonido, ese tipo de cosas. Otro tipo de sanciones serían las que afectan al transporte y a la movilidad: cierre de espacios aéreos, puertos, circulación de vehículos rusos por la Unión Europea, supresión del acuerdo de facilitación de visados para funcionarios rusos y empresarios. Esto en la práctica significa que un empresario ruso que quiera ir a Europa de trabajo tiene que presentar todo el paquete, todo el dossier de documentos. El acuerdo de facilitación de visados que tiene desde hace bastantes años, lo que te permitía era determinados viajes de trabajo, pues que al empresario pues no le obligues a presentar todo el paquete de documentos. Pero a día de hoy los viajes a Rusia, los viajes de rusos a Europa siguen siendo
siguen siendo posibles. Y en esto hay que también diferenciar lo que son las sanciones oficiales de la Unión Europea de las medidas concretas tomadas por determinadas empresas. Por ejemplo, Visa y Mastercard han dejado de operar en Rusia y esto hace que el ruso, si sale de Rusia, las tarjetas no le funcionan. O al empresario europeo que va a Rusia, a donde se puede seguir viniendo, pues se tiene que traer en efectivo y tiene que tener el hotel pagado de antemano o pagarlo en efectivo porque no funcionan las tarjetas. Estos son complicaciones prácticas, pero bueno, se pueden resolver. Y el último tipo de sanciones serían las sanciones geográficas, que es prohibición absoluta de cualquier tipo de transacción con entidades vinculadas porque estén allí o porque el destino del bien que se exporte sea ese, vinculadas con Crimea y las repúblicas separatistas del Lugansk y de Donetsk. La normativa aplicable, como ya he dicho, cada ronda de sanciones hay varios reglamentos, no nos interesan, lo que hay que ir es a estos dos reglamentos, el 269-2014, donde está la lista de las entidades y las personas físicas afectadas por el bloqueo de los recursos de los fondos que tengan en países comunitarios, y el más importante, sin duda, el 833-2014. ¿Vale? Aquí están las sanciones financieras y las comerciales. Y en la página web de la Unión Europea, donde está este reglamento, hay que irse siempre a la última versión, que incluye todos esos reglamentos que se han ido aprobando durante los últimos meses y que complican tanto la comprensión de las sanciones. Hay que irse a la última versión, donde están todos los artículos y todos los anexos. ¿Vale? Nosotros hemos hecho en la oficina comercial un documento donde precisamente ponemos todos los artículos y los anexos, que de manera un poquito más comprensible para las empresas. Lo tenemos, cualquier empresa nos lo puede solicitar y se lo enviamos. Y luego hay un reglamento específico donde se establece para todo lo que es bienes y tecnologías susceptibles de doble uso. Por ir a los tipos de sanciones que más nos interesan, las financieras. Las financieras, ahí tenéis en la columna de la derecha el anexo que corresponde y el artículo. Transacciones con determinadas empresas públicas o controladas por el Estado ruso, expulsión del sistema SWIFT, transacciones con deuda soberana rusa, reservas y activos del Estado, se prohíben las transacciones, se prohíbe. Se prohíben transacciones con valores negociables, deuda, activos financieros emitidos por bancos y entidades de crédito, empresas del complejo militar, petrolero, empresas industriales controladas por el Estado. Aquí en este punto, quería comentar que concretamente es un punto que es un punto confuso, porque el artículo 5 bis establece: queda prohibido realizar directa o indirectamente cualquier transacción con personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia que estén sujetos a control público o con más del 50% de propiedad pública, o en los que Rusia, su gobierno o el Banco Central tenga derecho a participar en los beneficios, o con los que Rusia, su gobierno o el Banco Central tenga otra relación económica sustancial que figuren en el anexo 19. Es decir, esta sanción, esta prohibición nos remite al anexo 19. Nosotros en la oficina comercial interpretamos que precisamente la remisión al anexo o la mención del anexo es porque se prohíben las transacciones con las empresas del anexo. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con que la Secretaría de Estado de Comercio tiene otra interpretación más restrictiva o ante la duda. Ellos tienen la interpretación de que ante la duda está prohibido. Entonces, por eso ellos interpretan que está prohibida cualquier transacción con empresas públicas o con control del Estado de más del 50% del capital. Nosotros entendemos que son las empresas del anexo. Quizá luego Íñigo, a lo mejor, pues que tiene, como jurista, pues puede darnos su opinión acerca de qué cree él que a lo que se refiere esta sanción. Se prohíben los depósitos superiores a 100.000 euros de empresas y personas físicas residentes en Rusia o nacionales rusos. Se prohíbe la concesión de fideicomisos a personas físicas o jurídicas residentes en Rusia o nacionales rusos. Adjudicación a contratos a empresas rusas en el marco de licitaciones públicas europeas. Y lo que hemos comentado, el envío y venta de dinero.
En el tema de la constitución de fideicomisos, aquí también ha habido en algunos casos alguna confusión, porque por la redacción se podía dar pie a pensar que lo que te prohíben es a un ruso abrir una empresa en España, por ejemplo. Esto no está prohibido, ¿vale? Un ruso ahora mismo puede seguir invirtiendo en España y abrir una empresa en España. Pero esas sanciones afectan, por ejemplo, el depósito, afectan a residentes en Rusia. Es decir, si yo, por ejemplo, que ahora mismo, en este momento, antes de irme, soy un residente en Rusia, si quiero invertir, si quiero abrir un depósito de 100 o 101.000 euros, que no tengo, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Esto afecta a residentes en Rusia. Hay un amigo, es un empresario cubano que importa producto gourmet de España, va a abrir a una empresa en España y se ha encontrado con ese tema y lo hemos aclarado. Porque yo el primer consejo, oye, ábrelo como cubano, no como ruso. Pero bueno, no le sirve porque aunque vaya a abrir la empresa con el pasaporte cubano, pues es residente en Rusia. Entonces, si quisiera abrir un depósito de más de 100.000 euros, no podría. La apertura de la empresa es posible, es perfectamente posible y viable. Sanciones al comercio. En primer lugar, hay una serie de importaciones de Rusia que están prohibidas, armamento de cualquier tipo, una variedad de productos siderúrgicos, carbón y combustibles fósiles sólidos, y bueno, una variedad de productos y artículos. Aquí hay que distinguir una medida que tomó Rusia en marzo, prohibiendo la exportación de determinados tipos de bienes industriales para evitar desabastecimiento. Entonces, esto no es técnicamente una sanción europea, pero sí le afecta. Nos hemos encontrado algún caso de empresa española que tenía un pedido de determinados equipos de una empresa rusa y no se los pueden enviar porque Rusia prohíbe su exportación desde marzo. Y la sanción europea, ¿no? Que afecta pues, al caviar, a fertilizantes, muebles, plomo, neumáticos y esta prohibición de importación tiene como objetivo reducir los ingresos de Rusia por exportaciones. Y a esta enumeración se añadirá dentro de poco el petróleo, seguramente. El petróleo se iba a haber aprobado esta sanción, el sexto paquete se iba a haber aprobado hace 2 semanas, pero bueno, pues por problemas en la negociación y el veto de algunos países como Hungría, pues la está retrasando, pero vamos, parece que al final, antes o después, se aprobará. Con el tema de los fertilizantes, en estos momentos está prohibido, pero y a partir del 10 de julio la importación de fertilizantes rusas se abre, pero sujeta a cuotas, según un sistema de reparto de cuotas, que yo ahí desconozco cómo va a funcionar, si por países, por empresas que lo soliciten, criterios históricos, pero bueno, que la importación de fertilizantes va a ser posible a partir de julio con un sistema de cuotas. Las restricciones para exportar a Rusia pues afectan a una gran variedad de bienes y servicios. Es importante decir que la sanción afecta a la exportación, pero también al servicio de mantenimiento de instalación que va conexo a esa venta. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos todos los equipos y tecnologías para el sector energético, bienes de doble uso o armamento de cualquier tipo, equipos y tecnologías para el refino de petróleo, equipos de navegación aérea y aeroespacial, barcos y tecnologías para la navegación marítima, bienes de lujo. En bienes de lujo aquí lo que establece la sanción es se prohíbe la exportación de bienes de lujo de precio superior a 300 euros. Salvo que se exprese otra cosa en la partida concreta que se prohíbe. Bueno, aquí hay que entender que 300 euros se refiere a un precios works y hay que entender que se refiere a unidad de venta minorista. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso del vino, la unidad de venta mayorista al por mayor son cajas. Para muchas bodegas te hablan de cajas, que exportan cajas, ¿no? Pero nuestros legisladores comunitarios seguramente no están familiarizados con los conceptos de unidad de venta al por mayor, por tanto hay que entender que es unidad de venta o de consumo minorista, es decir, una botella de vino. Nos encontramos este caso hace poco con una empresa española que quería exportar puros. Claro, decía yo, el puro, no tengo puros de 300 euros, de hecho puros de 300 euros hay muy poquitos, lo comprobamos, alguno hay. Y entonces la interpretación que entendemos que es la razonable, que le decimos,
es, oiga, pues 300 se referirá a la unidad de ventas. Si tienes una caja con 20 puros, pues, y supera los 300 euros, no puede exportar. Pero bueno, los mete en cajas más pequeñas y a lo mejor pues, puede soslayar esta sanción. Y luego hay una lista de 670 partidas arancelarias de productos y equipos cuya exportación se prohíbe, que bueno, son bienes, bueno, se catalogan como bienes que contribuyan a la mejora de las capacidades industriales de Rusia. Y aquí hay 670 partidas arancelarias de 6 dígitos, por lo cual hay bastante concreción. Y por supuesto, todo lo que esté dentro de esos grupos arancelarios, su exportación está prohibida. Un comentario relativo a los contratos de asistencia técnica o instalación de bienes de equipo afectados por las sanciones. Asistencia técnica significa cualquier apoyo técnico vinculado con reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico y que pueda prestarse en forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta. Esta asistencia incluye la prestada verbalmente. Todo esto, si va asociado a un equipo cuya exportación está prohibida, está prohibido. Las sanciones establecen la sanción, luego un periodo transitorio, que es bastante corto. Luego puede haber un régimen de excepciones y puede haber también excepciones o casos en los que no se aplicaría la excepción. Por lo cual, realmente son artículos complejos, son artículos bastante largos y para cada caso hay que mirar el artículo de arriba abajo, de principio a fin y el anexo. ¿Vale? O sea que no, realmente es muy difícil dar, para productos muy concretos, es muy difícil decir esto sí, esto no, sin haber mirado antes el texto de la norma. La idea es todo lo que está prohibido, está en la partida arancelaria, se prohíbe, pero puede haber algún resquicio si entra dentro de algún régimen de excepciones, por ejemplo, equipos que vayan destinados a fines humanitarios y cosas de estas, ¿no? En principio, los periodos transitorios en los que no se aplicaría la sanción son para aquellos contratos firmados antes del 9 de abril, en el caso de la última ronda de sanciones, en el caso de esto, precisamente, los bienes que contribuyan a la mejora de las capacidades industriales de Rusia, firmados antes del 9 de abril, con plazo de ejecución hasta el 10 de julio. Una empresa, por ejemplo, que haya firmado un contrato para exportar un bien de equipo prohibido por esa sanción, por la lista del anexo 23, solo puede exportarlo, instalarlo hasta el 10 de julio de este año. Después del 10 de julio de este año, aunque la máquina esté instalada, no le puede prestar ni asistencia técnica. ¿Vale? Eso es importante porque ha habido también dudas. Yo tengo la máquina ya exportada, instalada, pero claro, tengo un contrato de servicio técnico durante 3 años. Si esa máquina, ese bien de equipo cae dentro de las sanciones, a partir del 10 de julio, nada, no se puede prestar asistencia técnica. La sanción es bastante específica, es que teóricamente ni siquiera puede llamarle por teléfono para asesorarle. Bueno, esto es un tema con los bienes de lujo, que quería también hacer este inciso. Porque las sanciones son enrevesadas. Teóricamente se prohíbe. ¿Qué pasa con los bienes de lujo superiores que caen en las sanciones pero que ya estén importados en Rusia? Esto que tenemos en pantalla es una respuesta de la Unión Europea a una consulta planteada por una empresa. Y lo que te viene a decir es, si el que tiene el producto de lujo afectado por la sanción es una empresa europea instalada en Rusia, ese producto no se puede vender. Por ejemplo, si Pernod Ricard, por un ejemplo, o Chanel tiene el almacén, los bienes son de Chanel y están afectados por las sanciones, Chanel no los puede comercializar, aunque el bien esté ya importado en Rusia. En cambio, si el titular de ese bien ya importado en Rusia es una empresa rusa, puede hacer lo que quiera con él. No le afectan las sanciones porque, como dice aquí, las sanciones de la Unión Europea no aplican extraterritorialmente.
Puede parecer un poquito paradójico, a nosotros nos parece paradójico, porque esto el Pernod Ricard, por ejemplo, si tiene un vino de más de 300 euros, la filial rusa que lo ha importado no lo puede comercializar en el mercado, en cambio un importador ruso pues sí podría comercializar los vinos de Vega Sicilia que tenga ya importados en Rusia antes de la aplicación de estas sanciones. Un inciso también relativo a los bienes de doble uso, porque algo tan simple como un módem es un bien susceptible de doble uso y su exportación está prohibida. Los bienes de doble uso aparecen por categorías, no están detallados con partidas arancelarias, lo cual complica un poco su definición. Y en estos casos, pues lo que hay que hacer siempre es hacer una consulta a la Secretaría de Estado de Comercio, al departamento especializado en bienes y tecnologías de doble uso, donde responden e indican con seguridad si eso es doble uso o no. Nada que sea susceptible de doble uso ahora mismo se puede exportar a Rusia y de hecho el 1 de mayo venció el plazo para pedir algunas autorizaciones para aquellos contratos firmados antes de febrero que, bueno, con plazo de ejecución hará hasta el 27 de mayo. Categorías de doble uso son electrónica, ordenadores, equipos de telecomunicaciones, software, sensores y láseres y todo lo que sea relativo a navegación marina, aeronáutica y aeroespacial. Y como en el caso de la exportación que hemos visto antes, queda prohibido prestar asistencia técnica y todo tipo de contratos anexos. ¿Qué no está afectado por las sanciones? Bueno, pues de los bienes y tecnologías sancionados estaría el cortísimo régimen transitorio, en el cual, bueno, un contrato firmado en febrero que tenga un plazo de ejecución hasta mayo, junio, julio, según los casos, pues se podría hacer pidiendo autorizaciones y tal. Pero esto, el 10 de julio, es el último plazo para determinados tipos de exportaciones. Después de esta fecha, como he comentado antes, no se puede exportar nada que esté afectado por sanciones. Productos y tecnologías de navegación marítima, solo cuando sean para uso de usuario final no militar. Bien, pone ahí la excepción, pero vamos, son excepciones muy restrictivas, muy, muy estrechas. Los productos de alimentación y los vinos no están afectados por las sanciones, nada que no estuviera afectado por las sanciones, el famoso embargo alimentario de 2014 de Putin prohibiendo la importación de embutidos, de carne, de pescado, de frutas, hortalizas. Todo lo que no estuviera afectado por las sanciones de 2014 se puede seguir exportando a Rusia. Es decir, no hay ninguna restricción adicional a las de 2014, 2013. Las de 2013 son restricciones a la importación de alimentación técnica desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Las del 14 son políticas como respuesta a las sanciones europeas contra Rusia. Pero en principio, todo lo que se estaba exportando de alimentación en enero de este año se puede seguir exportando sin problema. Productos farmacéuticos, consumo, componentes, repuestos de automoción, materiales de construcción, en principio, en general, a estas categorías no le afectan las sanciones a Rusia. Con materiales de construcción hay algunas partidas, sobre todo las que tengan componentes siderúrgico, de acero y tal, que pueden estar afectadas, pero en principio en estos sectores se podría seguir trabajando sin problemas. Antes hemos comentado que valen para algo las sanciones. Estoy de acuerdo contigo y con la persona que has comentado, Carlos, que Rusia no va a torcer su rumbo por las sanciones, pero las sanciones están teniendo un efecto bestial en la economía rusa. Esta economía va a caer este año un 10% y, por ejemplo, Alemania, las exportaciones alemanas a Rusia ya han caído un 60%, perdón, un 40%, 60% son las españolas. O sea que realmente tienen efecto. Otra cosa es que efectivamente Rusia no va a torcer su rumbo, está empeñada en lo que está empeñada y punto. Y por supuesto, si el producto no está afectado por una sanción, pero la persona a la que se lo vendo está afectado, está sancionado, pues no se lo puedo. O sea, por ejemplo, a Putin no se le puede vender ni una botella de agua. Ni a Putin, ni a sus hijas, ni a Lavrov, ni a todo lo que les cuelga, ¿no?
Estas fechas que he puesto aquí en la tabla, 26 de febrero, 9 de abril, esto hay que mirarlo para cada sanción, porque estas fechas cambian en función de la ronda de sanciones en las que se aprobaron las diferentes sanciones, ¿vale? Esto también me parece que puede ser importante para algunos exportadores. Hay bienes industriales que no están, cuya exportación a Rusia no está prohibida en estos momentos, pero están sujetos a una autorización administrativa. ¿De acuerdo? Y siempre es recomendable que el DUA de exportación de cualquier bien industrial se haga en España, ¿vale? Porque en España las autoridades ya te van a decir, marque usted en la casilla esta, indique que se acoge a la excepción de no sé qué, y luego cuando la mercancía llega a la frontera, por ejemplo, la letona, los letones, si ven una mercancía, es una mercancía que procede de España y se hace allí la declaración de exportación, pueden poner problemas por desconocimiento, porque ellos no se saben las sanciones. Entonces, siempre es mejor en esos momentos hacer el DUA de exportación en España, ¿vale? Porque ya con un DUA de exportación ya hecho, en la frontera, ya los aduaneros letones o los que haya por allí, pues ya van a ver que eso ya está hecho en España y ya se han hecho todas las comprobaciones pertinentes. Para tema de consultas sobre sanciones, ¿vale? Hay una dirección de correo electrónico que se ha habilitado, que yo creo que muchas empresas la deben conocer ya, es empresa Rusia-Ucrania. Nosotros en la Oficina Comercial de Moscú tenemos, como siempre hemos tenido, pues nuestra dirección para cualquier empresa nos puede hacer cualquier pregunta. Siempre es conveniente poner en copia a empresa Rusia-Ucrania porque si son consultas sobre todo de bienes de equipo, pueden requerir la opinión de nuestros compañeros de productos industriales para ver si ese bien de equipo, ese bien industrial requiere de autorización administrativa o para que se dilucide si podría ser un bien o tecnología susceptible de doble uso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, incluso aunque nos pregunten a nosotros las empresas, siempre es conveniente poner en copia empresas Rusia-Ucrania o preguntarles directamente. Si se escribe a productos industriales o a la Secretaría General de Defensa, siempre es conveniente también ponerle en copia empresas Rusia-Ucrania, ¿vale? En estos momentos, los especialistas en material de defensa y doble uso andan bastante atareados y la respuesta puede tardar unos días, ¿no? Y en los casos en los que la empresa tenga que sacar el DUA de exportación, pues a lo mejor la empresa tiene poco margen de espera. Bueno, otras sanciones o más bien restricciones que pueden afectar a las transacciones con Rusia, como ha comentado, es un poco también lo que ha comentado Jordi, transferencias, pagos seguros. En estos casos nos encontramos con dos tipos de situaciones, pues los bancos que van caso a caso, que nos parece quizá lo más correcto, y luego hay otros bancos que yo todo lo que venga de Rusia es tóxico, no me voy a arriesgar porque esto de las transferencias los americanos lo ven, en fin, no me voy a arriesgar. Por ejemplo, nosotros en España el CaixaBank nos consta que está rechazando cualquier cosa que venga de Rusia y otros bancos como el BBVA, seguro que hay más, son los que sabemos, pues van caso a caso. Pues una empresa que tiene que recibir un pago de un importador de su cuenta de BBVA, pues a lo mejor pues tiene que ir al banco con el contrato, la factura, oye, que me va a llegar este dinero, no me lo bloquees, que responde a un contrato, una exportación de un producto y lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia, las transferencias lógicamente tardan más, pero los rusos pueden seguir haciendo pagos de importaciones y únicamente en Rusia hay 200 bancos, hay 7, parece que van a ser 10, los van a ampliar a 10 los excluidos del SWIFT, pero la operativa de pagos funciona. Es más resolver problemas concretos puestos por las entidades financieras europeas, más que por los bancos rusos. Logística de mercancías, pues los camiones rusos ahora mismo no pueden circular por territorio comunitario, ni los barcos rusos pueden atracar en puertos de la Unión Europea, ni sus aviones surcar el espacio aéreo europeo, y las grandes navieras han dejado de trabajar con Rusia, salvo para productos muy específicos como los farmacéuticos, y lógicamente pues esto ha aumentado los costes de exportar a Rusia, exportar a Rusia o importar desde Rusia, y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Nuevas rutas, pues se ha hablado mucho en Rusia de la ruta a través del Bósforo de Turquía, con navieras turcas que
que siguen trabajando, siguen operando. Bueno, el puerto de San Petersburgo, que era la principal vía de entrada de tráfico marítimo, de tráfico de mercancías marítimo en Rusia, pues ha caído el volumen de mercancía un 50% desde que empezó esto. También los rusos están utilizando la ruta a través de China, lo que pasa es que China ahora con el tema del COVID tiene, bueno, pero bueno, parece ser que la vía desde China, si no hay COVID y los chinos funcionan, las conexiones ferroviarias entre China y Rusia funcionan bastante bien. Yo me he encontrado ya con algún importador de vino que está pensando todos los vinos de Sudáfrica, Chile, Argentina, los que vienen por barco, llevarlos a China y desde China, en China meterlos en un tren hasta Moscú. Movilidad y viajes. Bueno, pues los viajes, Rusia no ha introducido ninguna restricción a la entrada de ciudadanos europeos. Ahora solo nos ha puesto el San Benito de que somos de países no amistosos, pero vamos, eso a lo mejor te hacen dos preguntas en el aduanero, ¿no? ¿Para qué viene usted aquí? Pero nada más. En la práctica no tiene ninguna, no implica ninguna imposibilidad de venir a Rusia. Teóricamente, los rusos siguen pudiendo viajar a la Unión Europea. Lo he mencionado antes en la suspensión del acuerdo de facilitación de visados a funcionarios y empresarios rusos, pero se siguen concediendo visados. Quizá pueda haber, pues en el caso de países que hayan sido muy afectados por las expulsiones, que te hayan echado a cónsules y tal, pues que a lo mejor el consulado de Polonia en Yekaterinburgo ya no emite visados porque le han echado al cónsul. Puede haber ahí algún, pues el de Yekaterinburgo que quiere ir a Polonia, pues ahora tiene que venir a Moscú a pedirse el visado. Pero vamos, se siguen concediendo visados para viajes de trabajo. Lo que pasa que antes a lo mejor te daban un visado de 2 años, 3 años y ahora te lo dan para el de 3 meses con una entrada para los 15 días que vas a estar en ese viaje de negocios justificado, ¿no? Y luego está el tema de los pagos. Un ruso que viaja a Europa pues se tiene que llevar en efectivo dinero y el español que viene a Rusia pues también. Imagen y reputación. Bueno, la impresión es que ahora mismo, como comentabais, es que el mercado ruso se ha convertido en un mercado tóxico para las empresas occidentales, pero esto se debe en parte en gran medida a la presión de los medios y a los anuncios y las campañas de grandes multinacionales que supuestamente han abandonado el mercado, ¿no? Pero la realidad es que algunos se han ido, sí. Netflix se ha ido, es darle un botón, me voy de Rusia. Pero la mayoría, cuando empezó esto, declararon suspendemos actividad en la esperanza de que esto se solucionase rápido, que parece posibilidad que cada día parece más remota. Ahora, por ejemplo, Inditex sí cerró todas las tiendas, pero las tiene en stand-by, sigue pagando salarios, las tiendas las tiene cerradas. La parte logística es posible suministrar a las tiendas. Entonces, nos consta que estas empresas, IKEA también, quieren abrir, pero por cuestiones un poco de imagen y reputación, pues no se atreven a dar el paso. Finalmente, me gustaría compartir algunas reflexiones, ¿no? La continuidad del mercado. A pesar de las sanciones y de lo que se viene encima, pues el mercado ruso se está adaptando bastante bien, con flexibilidad a su nueva realidad y seguirá existiendo. O sea, el mercado ruso no va a desaparecer bajo las aguas. Se redimensionará, habrá muchos sectores afectados por las sanciones, pero el mercado seguirá existiendo, ¿no? No nos olvidemos de eso. Las sanciones no son universales, lo hemos comentado antes, afectan a muchos sectores, pero no afectan a todo. El comercio con Rusia sigue siendo posible para muchas categorías de bienes y de servicios, por lo menos de momento. Si sigue todo esto y hay más sanciones, pues eventualmente podrían prohibir la exportación de vino, por ejemplo, cuando los americanos y los australianos han prohibido exportar vino a Rusia. Da igual el precio. Europa no. Cuando los americanos aprobaron esa sanción y Europa iba detrás, y parecía que Europa iba a ir detrás, consultaron muchos importadores asustados, ¿no? Porque claro, una cosa es prescindir del vino australiano, neozelandés o el americano y otra cosa pues dejar de poder comercializar vino europeo, porque eso ya te lleva a la ruina a los importadores de vino. Estoy metiendo bastantes incisos con el vino, pero bueno, pues es un sector que conozco, de los sectores que mejor conozco. Bienes industriales y de equipo es el sector más afectado por las sanciones y los huecos que dejan son muy estrechos, pero existen si el producto no está directamente sancionado y si el destinatario tampoco lo está.
es importante asesorarse bien. Es decir, no todo está prohibido. Quedarse Sí. o salir del mercado. El mercado no es un ente, en nuestra opinión, al que deban atribuírsele responsabilidades políticas. La decisión de salir o permanecer debe ser tomada libremente y en conciencia por cada empresa, sin soslayar y sin olvidarse del compromiso con clientes y consumidores rusos. O sea que hay mucha presión también a las empresas. O sea, no se puede trabajar con Rusia, ya te catalogan como empresa, sale, en fin, esto también las empresas tienen que ser conscientes de que esto no es correcto, politizar al mercado. El mercado es el que es. Efectivamente, el comprador ruso, hay muchos de los que compran el vino español que seguramente apoyen lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pero en fin, al final el mercado no debe ser un ente politizado. ¿Y hasta cuándo las sanciones? Bueno, se está preparando un nuevo paquete que afectarán a la importación del petróleo ruso, como ya he comentado, y las ya aprobadas se van a mantener un tiempo. Solo cuando acabe el conflicto y las partes lleguen a un acuerdo de mínimos, pues es posible que empiecen a retirarse paulatinamente. Pues el tema del espacio aéreo europeo, esas entendemos que serían las primeras. Lo que pasa que tal y como va el conflicto, pues parece remota, ¿no?, la posibilidad de que este año empiecen a retirarse sanciones. Y bueno, pues eso por mi parte es todo. Estaré encantado, como siempre, de responder a preguntas de empresas. Yo, como estoy ahora en esta coyuntura personal que me estoy yendo, las consultas que se me hagan al correo electrónico, seguramente hasta que no llegue a España y me instale, no podré atenderlas, pero bueno, son unos días. Después seguiré trabajando en Oficina Comercial de Moscú a distancia desde España y después ya se verá. Muchas gracias a todos. Buen día. Estupendo, David. Muchas gracias a ti por esta gran exposición. No lo he mencionado al principio, vemos evidentemente que hay varias empresas que ya lo están haciendo, pero que lo sepan todas las demás. La idea es, tras nuestro último ponente, tras Íñigo, abrir un turno de preguntas. Varias empresas ya están lanzando a través de la herramienta que tiene el propio panel de chats y de preguntas, pues animar a todo el mundo que tenga preguntas bien generales o bien particulares a que las haga y trataremos de leer al menos pues, una parte importante de ellas. Hecha esta aclaración, doy paso a nuestro último ponente, Íñigo Quintana, socio del despacho Cuatro Casas. Íñigo, al igual que los anteriores ponentes, posee una dilatada carrera difícil de resumir en pocas palabras, pero podemos destacar, entre otras cosas, su expertise y profunda experiencia en arbitraje internacional, que le ha llevado a liderar procesos de arbitraje de gran relevancia tanto en Europa como en Latinoamérica, donde podemos considerarle también un experto. Entonces, si te parece, bienvenido, Íñigo, y adelante cuando quieras. Muchas gracias. He quitado el mute, sí. He quitado el mute, sí. Primeramente explicaré que yo trabajo bastante en el ámbito del derecho privado, no soy un abogado de derecho público y por tanto las reflexiones que voy a hacer son relativas a los cumplimientos de contratos y las pretensiones entre partes, normalmente un comprador o un vendedor o con un transportista, es decir, y haré unas reflexiones sobre cómo esta nueva situación de actividad bélica en una determinada zona y además acompañada con sanciones y embargos dictados no solo unilateralmente sino transnacionalmente, pueden interferir en los derechos a reclamar, en los derechos que partes tienen bajo el contrato. Voy a intentar ser más breve para hacer más práctica la presentación y primero voy a centrar ¿dónde están los problemas tal y como los veo yo, ¿no? Haciendo una reflexión haciendo una reflexión un poco de dónde está el mundo del derecho privado, no el mundo de las instituciones transnacionales o de la Unión Europea, sino los problemas contractuales, ¿no? Entonces, en derecho privado tradicionalmente sí existía un problema sobre tratos y comercio con el enemigo. En algunos países, en Inglaterra, tenían desarrollado esto. Otros países, quienes hayan estudiado derecho en sitios como España, Francia, no se estarán familiarizados con la doctrina de la ilegalidad. Pero esto no quita a que en España
conozcamos, aunque no haya mucha jurisprudencia de derecho privado, conozcamos el concepto de contrato ilegal en cuanto a su celebración o su cumplimiento. Esto quiere decir que si existe una norma estatal o transnacional, o de la Unión Europea o transnacional, que declara ya sea la celebración o ya sea el cumplimiento de un contrato o la forma de cumplimiento de un contrato, la declara ilegal, entonces habrá que mirar el ámbito de aplicación territorial, el ámbito de aplicación material y el ámbito de aplicación temporal de esa norma prohibitiva para determinar cómo afecta al contrato. A menudo el aspecto prohibitivo no suele ser muy grave en contratos de intercambio presente, porque si una persona no cobra, dice, bueno, se me ha venido abajo una operación, no cobro la operación, pero también es verdad que no he entregado el bien, ¿no? Una de las cosas que sí hemos detectado que estas medidas de prohibición no resuelven algunos problemas de derecho privado que tienen, sobre todo aquellos fabricantes que tienen periodos dilatados para construir un proyecto, porque en esto, salvo que esté acompasado el cobro de hitos con el proyecto, esta repentina interferencia de una norma prohibitiva de seguir adelante con la prestación hace que pueda estar en una situación de exceso de cobro o de defecto de cobro, en la que no se piensa normalmente a la hora de redactar estas normas. Entonces hay gente que puede tener adelantado un proyecto y finalmente ha hecho un proyecto que es un traje a medida, pero no puede quedarse sin cobrar lo necesario, al menos para cubrir los costes, no ya el beneficio esperado. Pero eso es una limitación que se tiene en las legislaciones sobre embargos y restricciones comerciales. No se suele estar pensando en este pequeño problema de derecho privado. Otro problema que nos vemos es que la herramienta con la que se suele poner en las cláusulas contractuales o de la que disponen los jueces de los países en los sistemas legales para resolver algunos problemas, que es la fuerza mayor a la cual o conceptos análogos a la fuerza mayor a la cual había añadido Jordi Sellares, no es una herramienta que está siempre bien ajustada a un problema de una interrupción de una actividad. Porque a ver, la fuerza mayor no hay que confundirla con la ilegalidad. En realidad la ilegalidad es un problema de mirar la norma que lo declara ilegal, el reglamento de la Unión Europea o el tratado internacional o el pronunciamiento de la autoridad, y habrá que interpretarlo. La fuerza mayor normalmente conlleva una imposibilidad de cumplir. Es cierto que hay gente que lo mete por una imposibilidad legal, pero no se ajusta exactamente en algunos tipos de situaciones, al menos no ya por las sanciones, sino por la situación de guerra, porque si alguien tiene que realizar algún suministro a una zona donde haya conflicto bélico o donde existe probabilidades de que haya conflicto bélico en un futuro próximo, la fuerza mayor no se lo va a solucionar. La fuerza mayor se aplica cuando no es posible cumplir una prestación, pero en estos momentos, por ejemplo, al territorio de Ucrania es perfectamente posible realizar suministros. No se reúne ese requisito de imposibilidad absoluta, de manera que simplemente con una referencia a fuerza mayor uno no soluciona el problema. Y es que no es propiamente un problema de fuerza mayor el de suministro de bienes a zona donde hay o puede haber próximamente conflicto bélico, ¿no? Porque en estas zonas no existe imposibilidad de cumplir, no hay restricción legal para cumplir en estas zonas hoy por hoy en Ucrania, en muchas zonas, pero el problema es que es arriesgado cumplir, que eso es distinto de decir legalmente que es imposible. Una cosa es que sea imposible fáctica o jurídicamente y otra cosa es que sea arriesgado porque estás comprometiendo la integridad de personas o de los recursos materiales que destinas para cumplir una prestación. Y en eso nunca lo habíamos pensado los abogados y es algo en lo que estamos aprendiendo con la guerra, que los redactados de cláusulas de contratos son, yo diría, dependiendo de los contratos, yo diría que son mejorables, ¿no? Pues, implicación de
de doctrinas como de cambio, de nueva circunstancia, de cambio de circunstancia, que es una cosa que intentamos estirar los abogados. Bueno, está bien, pero en realidad la experiencia que se tiene de cambios de circunstancias, hardship o rebus sic stantibus, que es un palabra que nos gusta a los abogados alemanes y españoles, en realidad están pensando en reajustes económicos, reequilibrios económicos de situaciones contractuales. Pero ante una situación de tener que suministrar a una zona, al menos si es una zona bélica, este no es el único problema que puede surgir. En realidad es casi tan importante como no decidir si se congela la situación para cumplir en el futuro, a lo mejor dentro de año y medio o de 2 años, o si debe de ponerse fin a la relación contractual, porque no tiene sentido dejar un contrato de proyecto en stand-by durante un tiempo que no se sabe perfectamente cuál es. De manera que tampoco la doctrina para algunos tipos de contratos es perfectamente correcta. Luego está un problema de que muchos contratos hemos redactado cláusulas de fuerza mayor refiriéndonos a guerra, a veces guerra, hostilidades, y cogemos un contrato traducido pero es que es curioso que cuando se nos plantean los problemas encima de la mesa no tenemos una idea muy clara qué quiere decir guerra, porque guerra tiene que tener una delimitación temporal, una delimitación geográfica, es decir, guerra tiene que haber en una zona, en concreto en la zona donde tengo que donde tengo que cumplir la obligación. Entonces, si alguien coge, por ejemplo, el terreno donde hay hostilidades ahora en el mundo, pues puede ser Mali o puede ser Ucrania en este momento, pues dices, bueno, ¿está todo Ucrania es territorio de guerra? Pues la información que yo tengo de gente que está sobre el lugar no está tan claro de que consideran que hay determinados territorios que están en guerra, aunque sí admiten que existe una probabilidad próxima de actividad militar o actividad bélica en determinadas zonas. No se suele, en los países que tienen más jurisprudencia, Inglaterra señaladamente, que puede tener más de 100 y pico años en jurisprudencia relativa a conflictos bélicos, no se ha tendido a aceptar la definición de guerra que da un gobierno o una institución arbitral, porque ahí te lo define para otros fines. O sea, una institución internacional como puede ser la OTAN o un gobierno te puede decir yo estoy en guerra con un país, pero normalmente no te va a decir esta zona está sujeta a actividad militar y ahí es imposible cumplir un contrato. Que eso es la respuesta que interesa al derecho privado, no al derecho público. Entonces, en la presentación sí incluía algunas definiciones de algún juez inglés diciendo por las razones por las cuales no atendía a lo que le decía la Secretaría de Estado y el gobierno inglés sobre si había situaciones de guerra. Entonces, este sí es un aspecto relativo a la guerra, luego volveré al tema de las restricciones a la contratación, pero esto sí es un aspecto de que yo reconozco que he aprendido y creo que algunos abogados hemos aprendido de redactar contratos en el tiempo reciente. Y es, quizá en las cláusulas de fuerza mayor hace falta poner más hincapié en que exista una amenaza de hostilidades o una amenaza de una actividad de conflicto que ponga en riesgo la seguridad de los recursos que uno está utilizando para cumplir, ¿no? Entonces, con esto sería mucho más claro el definir la guerra, y yo tomo la idea, es una idea que se me ha ocurrido, de una cláusula modelo tipo de los contratos de fletamento por viaje, de la póliza GENCO, una póliza de derecho marítimo, donde claro, allí los armadores dicen no solamente puedo cancelar contratos en el caso de guerra, sino que haya una guerra amenazada, que haya una posibilidad de guerra que amenacen determinadas cosas. Eso sería, digamos, para muchas empresas que no quieran verse involucrados en cumplimientos de prestaciones en zonas de conflicto, la manera más prudente hoy día de redactar cláusulas de fuerza mayor. La fuerza mayor tiene un concepto que dan los tribunales, pero el que prevalece al final es el que las partes dan en cada contrato, de manera que existe autonomía de la voluntad para decir qué es ese elemento impeditivo de la fuerza mayor. Y la otra cosa que
que tampoco creo que está necesariamente bien resuelta en los contratos tradicionales por culpa, yo diría, del sector jurídico, de los abogados, que estamos adquiriendo nueva experiencia con este nuevo escenario, es que la fuerza mayor debería de ir acompañados de mecanismos de reequilibrar el contrato y no pensar solamente en excluir la responsabilidad o excluir la prestación. Porque una cosa es no tener que cumplir y otra cosa es reequilibrar o acompasar el cumplimiento de un contrato de proyecto de manera que el esfuerzo de inversión que está haciendo alguien en un contrato cuya prestación no sea instantánea, sino que sea una prestación a largo tiempo, reciba una justa compensación y se le compense por el trabajo realizado y se ponga el contrato en suspensión o en barbecho hasta la nueva situación, o si no tiene sentido económico, que se termine el contrato, cosa que no te da el derecho de fuerza mayor o el derecho de hardship o de compensación de contratos. Entonces, estos son nuevas situaciones. Volviendo un poco, porque he visto algunas preguntas a la primera de estas situaciones que aquí describía, que es la que deriva de tratos con el enemigo y de sanciones de países. Creo que David lo planteaba, a ver cómo se interpreta esto. A ver, yo voy a dar una interpretación que no necesariamente es la que pueda dar una administración sancionadora, pero sí creo que es la que darían jueces y árbitros en el caso de disputas entre partes privadas, entre un comprador y un vendedor, un fabricante y un distribuidor, un transportista, etcétera. Normalmente el punto de partida es el de la libertad de comercio, de manera que si se utilizan restricciones, no diré que se tienen que interpretar restrictivamente las prohibiciones y las restricciones, creo que eso no sería exacto, pero sí es cierto que aun respetando el sentido comercial, el sentido natural que puede tener la interpretación de una restricción, el trasfondo siempre debe de ser permitir el comercio, de manera que no se debería de decir que un contrato es ilegal ilegal en su celebración o ilegal en su fase de cumplimiento, salvo que la interpretación natural que se tenga de la norma, del reglamento, de la norma internacional que declara el embargo o la restricción al comercio, así lo imponga. Entonces, por ejemplo, si se prohíbe, yo apunto a esta idea, si se prohíbe un determinado tráfico de exportación directo de Europa a Rusia, yo no soy de los que pienso que se deba de prohibir el tráfico de exportación a otros territorios, sin perjuicio de que desde esos otros territorios se pueda redirigir los bienes a Rusia. Pero téngase presente una cosa, que al menos en derecho privado, en esto sí tengo una experiencia de un arbitraje, de un tema de seguro de crédito, donde se parecía que una exportación no estaba, era el tema de debate, una exportación no estaba cubierta. Exportación es una operación económica a partir de la cual un fabricante, un productor, consigue que su cliente, que es un exportador que está en otro sitio, adquiera el bien. El medio de transporte, la ruta o la combinación de rutas no cambia la operación. Es decir, una operación de producción de un bien en un punto A, digamos en España, para una exportación a Rusia, la dinámica de transporte y la combinación de los medios de transporte no cambia que sea una operación de España exportada a Rusia, en mi opinión. Por lo menos así lo hemos podido defender en disputas de coberturas de seguro de crédito. De manera que téngase cuidado con la redacción de las normas que dicen quedan prohibidas exportaciones o determinadas operaciones, porque iba a decir diversion, que es una palabra inglesa, el desvío del comercio en cumplimiento de un contrato que al final es de venta desde España a Rusia, por ejemplo, eso probablemente me inclinaría, pendiente de mirar las normas prohibitivas de reglamentos, me inclinaría por interpretar que eso está prohibido. Y creo que con esto casi me quedo más, me expongo a que me pregunten cosas complicadas y no tendré ningún problema para decir en varias de ellas que no conocemos la respuesta, porque esta es
Esto es una experiencia nueva para las empresas y evidentemente para los abogados que asesoran a las empresas, ¿no? Luego no podemos saber de todo. Muchas gracias, Íñigo. Yo creo que ese tipo de franqueza solo está a la altura de los muy buenos profesionales. El que no lo es tiene cosas que ocultar. Bueno, pues esperamos hasta ahora haber podido aclarar muchas cuestiones y tenemos también varios comentarios que no va a ser posible leer todo, varias preguntas y comentarios. Yo he ido seleccionando algunos. Por ejemplo, hay una cuestión, bueno, hablaba de triangulaciones, etcétera. Creo que ha quedado clara con las últimas palabras de Íñigo. Pero hay otro comentario de una empresa que nos dice, aquella empresa europea que tiene filial en China, que es una filial con una matriz, pero que es una empresa independiente, queda sujeta por las sanciones europeas. No sé si Íñigo o Jordi. Yo os comento, si quieres, la jurisprudencia de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede aprender de ello, que eran empresas de capital alemán que estaban situadas en Inglaterra. En los años 40-45, ¿no? Cuando los ingleses tuvieron una ley que restringía el comercio y los tratos con súbditos de Alemania en el año 40-45. Entonces, ahí se tuvo que plantear, los jueces se tuvieron que plantear, bueno, una persona física que era considerada sancionada. Lo primero que tuvieron que decidir es esa persona, esa conexión con Alemania es por nacionalidad o por residencia. Entonces miraban la operación en concreto, a veces eran préstamos, pero el criterio que prevaleció era la residencia, porque no es una cuestión de estado civil, sino que es una cuestión de intentar restringir operaciones económicas en un territorio. Entonces ahí evidentemente la residencia, domicilio o establecimiento es una conexión muchísimo mejor. Entonces, la siguiente que tuvieron que decir es, bueno, pero es que hay empresas alemanas, una de ellas era Daimler en concreto, Daimler Mercedes-Benz, que tenía una filial en Inglaterra, pero eso era una persona jurídica inglesa domiciliada en Inglaterra, como otras muchísimas sociedades inglesas, ¿no? Entonces, adoptaron una decisión restrictiva, pero no mirando solamente a la persona jurídica, sino a las operaciones que estaba haciendo esa sociedad inglesa. Entonces dijeron, esta sociedad está haciendo operaciones que no, en principio, no benefician al enemigo, en aquel momento era Alemania, y entonces no existe un motivo por el cual aplicarle esta normativa de sanción. Entonces, yo creo que para decidir si una filial, esto aventuro, esto es mi opinión, muy mal fundada porque no tengo ninguna sentencia que llevar de ningún juez o de ninguna autoridad. Pero yo haría un análisis combinado del control de la sociedad, o sea, no me quedaría solamente diciendo esto es una sociedad china, una persona jurídica china, porque eso es una obviedad. No me quedaría solamente pensando en eso, sino si esta empresa china, por ejemplo, tuviera unos recursos autónomos y estuviera fabricando autónomamente y vendiendo en China y en Corea y en Japón y decide vender en Rusia, me inclinaría a pensar, mi primera reacción sería que no existe una razón por la cual una autoridad de la Unión Europea pueda restringir las operaciones de una sociedad autónoma china, aunque tuviera capital de una sociedad de la Unión Europea, ¿no? Entonces, miraría un poco la autonomía de la operación y no me quedaría solamente en el aspecto formal del accionariado. Ahora bien, si fuera lo que yo llamo un desvío de comercio para eludir una norma, eso es otra cosa. Esa es mi primera reacción de cómo lo interpretaría. Muchas gracias, Íñigo. Yo creo que ha quedado. A Jordi, ¿qué bastante opina? claro. A ver, Jordi, a ver si opina, lo ve un poco como yo, pero mejor con el micro puesto, Jordi. Perdón, que nunca encuentro dónde conectar el micro. Lo que ha dicho Íñigo me parece muy bien. Me recuerda lo de Chade, que era una empresa formalmente argentina, pero donde se canalizaba la inversión alemana y que Cambó gestionaba desde Buenos Aires, y por tanto era una forma de torear las prohibiciones británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y desde el punto de vista de la CCI se entienden que las normas extraterritoriales no deben ser, sino tienen que ser solo en el territorio de cada estado. Y siguiendo también lo que ha dicho Íñigo, las empresas pueden ser nacionales según el criterio de constitución, según el criterio de sede o según el criterio de control, que no siempre el mismo, y según cada caso, incluso el Tribunal Internacional de Justicia ha seguido uno u otro.
Pero en todo caso, si una empresa tiene capital de un país, pero está operativa en otro y es este otro que vende a un tercero, el primero no tendría que ser el que limitara esa capacidad del Estado. Insisto, nosotros lo vemos muy claro desde el punto de vista europeo, pero claro, un chino dirá, oiga, a ver, ¿usted qué me cuenta? Que haya una normativa europea, se aplica en Europa, pero no se aplica en China. Insisto, desde la CCI siempre se ha defendido en cualquier contexto que las normas no deben ser extraterritoriales, sino que deben ser solo limitadas al territorio de cada Estado. Y sí, seguiríamos el clásico hecho la trampa, pero entonces habría que ver si hay realmente una trampa o realmente es una operación distinta. Repito, esto es caso por caso y habría que ver, y después de mucho pleito quizá descubriríamos que nos hemos equivocado. Por lo tanto, me quedo aquí. Muchas gracias, Jordi. No sé si David en esta cuestión quiere añadir algo. Micro. O Íñigo. De micro. Sí. Vale, tenemos una persona de los espectadores que ha pedido la palabra, no sé si estará, pero yo por si acaso, que es José Rodríguez, le voy a dar entrada por si quisiera y estuviera todavía. Le he autorizado a José Rodríguez. Hola, buenos días. Mi pregunta está centralizada en... nosotros somos una empresa exportadora y tenemos compradores que nos piden enviar, ya sean básicamente recambios a Italia y desde allí realizar la exportación a través de una autoridad italiana. Un poco con el sentido de todo cuanto habéis dicho, creo que me ha quedado claro que deberíamos hacer la exportación utilizando el DUA en España. Bueno, pues mi pregunta estaba basada sobre todo en este tema y he visto que las sanciones de las partidas 84-79, que es la principal que nosotros utilizamos, las restricciones, tal como hemos oído en diferentes momentos de las conversaciones de hoy, que la restricción queda implantada a partir del día 20 y con contratos anteriores a una fecha determinada se tendrían pues que tener muy en cuenta estos detalles hasta el 10 de julio próximo. Espero que me podáis y sobre todo tener después el resumen de todo esto, que también es muy importante tenerlo. Muchas gracias. Adelante, no sé quién de los tres. Perdonadme, es que estoy respondiendo. David. Sí, bueno, el tema del DUA es únicamente porque los aduaneros que están en frontera no tienen tampoco no tienen capacidad para interpretar bien las sanciones y saber. Ellos tienen unas directrices de no dejar pasar nada que es sancionado, y como son tan complicadas y complejas y amplias, pues ante la duda te pueden poner un problema. Si haces el DUA de una mercancía española en la frontera. Nosotros en la frontera, en Polonia, en un país de frontera, Polonia, Letonia, Lituania. Por eso, si a ese aduanero le llega un DUA emitido en España con toda la información, él se queda tranquilo porque ha visto que eso ya ha pasado todos los controles que tenía que pasar, que las autoridades españolas ya le habrán dado, si le han emitido el DUA es porque ya le habrán dado habrán hecho todas las comprobaciones pertinentes, y por eso no es previsible que pueda haber problemas que no son reales, ¿no? Porque si la mercancía se puede exportar, se puede exportar. Pero para evitar este tipo de cuestiones burocráticas que pueden retrasar el despacho de un camión. Con el tema de Italia no lo sé. Entiendo que en Italia no es un país. Si la mercancía es española, se puede hacer en España, pero si se va a ser despachada de Italia, pues se podrá hacer en Italia, lógicamente. Y también se puede hacer en Letonia el DUA de exportación. Es un tema más de tema práctico de los que están en la frontera controlando la mercancía que entra en Rusia, ¿vale? Y me vais a perdonar, pero es que tengo que hacer varias llamadas y contestar varios correos de la embajada con el tema ¿vale? Mi tema. La expulsión. ¿Vale? Expulsión. Muchas gracias, David. Por supuesto que comprendemos y mucho ánimo en estos días. Quedamos para un par de últimas cuestiones. Yo hay una cuestión también, me permito introducirla en el debate,
dentro de todo este escenario un poco negativo y de dificultades que tenemos, para aquellas empresas que sí que puedan seguir realizando exportaciones a Rusia, hay un factor que es el siguiente, que es que desde que comenzó la crisis, porque el conflicto Ucrania viene de lejos y seguirá, me temo, en el tiempo, pero la crisis militar, el rublo en estos momentos se ha apreciado, está en una posición fuerte, y el euro, en cambio, estamos asistiendo a una depreciación también frente al dólar, estamos casi en paridad, 1,5 con el dólar, con lo cual las posibles exportaciones en euros a Rusia en estos momentos son más favorables para los importadores rusos de lo que eran en el mes de enero, por ejemplo. Dentro, insisto, dentro de todo este contexto de dificultades, pues es un pequeño factor positivo que hay que valorar en algunos casos también, para que la gente no lo pierda de vista. Voy a ir a abrir. Había una pregunta que me parece que es muy potente. Entiendo que Jordi y Íñigo quizás puedan darle luz. Pregunta Luis Santamaría Campuzano: ¿afectan las sanciones a posibles indemnizaciones de aseguradoras de crédito europeas a exportadoras de otros países por impagos de empresas rusas? Yo creo que tiene que ser Íñigo quien responda, pero yo creo que el seguro es una eventualidad que tiene que estar cubierta. Pero bueno, lo dejo para Íñigo. Entendemos que es una cuestión complicada. Sí, entiendo la pregunta. Sí, es decir, no le pagan una remisión, hay restricciones a pagos internacionales y no consigue el cobro, ¿no? Pues mira, sin ver el seguro de crédito se rige, es un tipo de seguro que se rige por la autonomía de la voluntad, no es como un seguro de hogar y otras cosas. Tiene muy poca regulación en la ley de contrato de seguro, 2 o 3 artículos que lo definen y dicen un par de cosas, con lo cual hace falta leer el texto del contrato, hace falta leer el texto de la póliza. Normalmente, la estructura de una póliza de seguro de crédito pretende cubrir frente a un riesgo de insolvencia. Insolvencia en el sentido de que el deudor, el que te tiene que pagar, ha ido a peor fortuna. Es decir, ahora bien, si depende cómo se haya definido insolvencia, porque insolvencia hay veces que se define no solamente por el hecho de tener que ir a concurso en España y tal, sino por el retraso en el pago de más de no sé cuántos meses, 6 meses, 9 meses. Si a los 9 meses no se ha pagado y no hay una causa de exoneración de pago, en ese caso es posible, hay un argumento de que es posible que se reúna el requisito de insolvencia. Entonces, si eso se puede argumentar, lo siguiente que habría que mirar son las exclusiones de la póliza. No vaya a ser excluido. Y si se tiene alguna duda, lo último, no sé si esa operación estará cubierta por alguna póliza de riesgo país de CESCE, eso habría que preguntarle a quien hizo la pregunta, para ver si se podría meter por coberturas de riesgo país. O sea, mi primera reacción es que un impago por sanciones no necesariamente está cubierto, pero que es una cuestión de ver el texto de la cobertura, ¿eh? No descarto que pueda estar. Porque no se olvide que al final todo esto es una situación transitoria. Eso daría lugar a que CESCE, el asegurador de crédito, tuviera que pagar la indemnización y subrogarse, y a lo mejor esperar unos añitos hasta que se pague el crédito. No es una pérdida, en seguro de crédito en este caso no es una pérdida total, es que al final te lo va a tener que financiar el asegurador de crédito y él cobrará dentro de 3 años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me temo que estamos sobrepasando por unos pocos minutos ya el tiempo previsto. No sé si, lanzo una última pregunta y después ya podemos ir cerrando. Hay una pregunta que la podemos responder rápidamente, que habla de aquellos productos susceptibles de doble uso pero que no tengan tal uso en la práctica. ¿Se admitirá la exportación si la empresa española pudiera demostrar? Entendemos que sí, evidentemente hay que solicitar el análisis y el permiso del departamento correspondiente del Ministerio, y si ellos emiten la autorización y entienden que efectivamente el bien no es de doble uso, se podría. Y voy a proceder a la última pregunta, que la plantea Virginia Matute, que entiendo que también no es de fácil respuesta, y dice lo siguiente: si el producto que se exporta no está sometido a sanción, pero incorpora algún componente que sí está entre los relacionados como bien de doble uso, ¿estaría prohibida su exportación?
Yo no me atrevo a dar una respuesta. No sé si David, Jordi o... O hay que preguntar a la, hay que consultarlo. a la dirección de correo electrónico, que yo Que diría lo que analizarán. no. Yo diría que no. Es que no se me ocurre ahora mismo un ejemplo. Un cochecito de estos que van a control remoto, teóricamente, pues lleva una cosa que interfiere en el espacio radioeléctrico. Eso, pero claro, un juguete se puede exportar seguro. Sí, hay alguien... El agua me han dicho que es una tecnología de doble uso. Luego a lo mejor un coche que tiene baterías o yo qué sé, cualquier cosa tiene agua. Claro. Me parece... Claro. No sé, pero primero habría que ver el caso concreto por sentido común, pero luego habría que consultar a la administración. Yo coincido con Si me permiten un ejemplo absurdo, en una exportación que hicimos, me parece que era Bolivia, nos tuvimos que certificar que la venta de libros no tenía doble uso. Digo, a ver, perdón, estos son libros, son Incoterms. ¿Cómo voy a tener que demostrar que esto no tiene doble uso? No sé, quizá la gente se tira libros y esto es un arma arrojadiza, pero bueno, insisto, eso me parece que sí, que el único que tiene respuesta aquí es la Secretaría de Estado correspondiente. Y luego también yo creo que las sanciones hay que, como ha dicho Íñigo, hay que recurrir al sentido común, ¿no? Es decir, un componente, o sea, que hay que ver el producto, el componente, y luego una cosa es exportar radioteléfonos para uso en policía, los de Motorola, y otra cosa, pues a lo mejor cosas que pueden tener un componente, pero el producto en sí no es en ningún caso susceptible de doble uso, ¿no? Okay. Caso por caso. Bueno, queda claro. Bueno, me dan un toque de atención respecto al horario, es una pena porque creo que todos estaríamos encantados de poder seguir durante largo tiempo. Insistir en que cualquier otra pregunta que se quede en el tintero, que no haya dado tiempo, que surja en los próximos días, tanto evidentemente David como a través de Induing, pues estarán encantados y estaremos los ponentes de responderlas. Tanto el vídeo como los documentos se van a poner a disposición, el vídeo de la grabación se van a poner a disposición de los participantes, de los espectadores, por supuesto. Agradecerles una vez más tanto a todas las empresas que han participado como sobre todo a nuestros tres ponentes, Jordi, David e Íñigo, que ahora les cederé una última palabra. Y nada más, y bueno, mucho ánimo a todos, a David y a las empresas que evidentemente estamos todos metidos en una situación que ojalá que no se hubiera dado nunca. Pues yo creo que solo tenemos que despedirnos. Yo quería poner el chiste de Eugenio y el ruso en el Transiberiano con el señor de Cádiz y aquellos muy buenos, los polvorones muy buenos porque es de la estepa, pero yo creo que los polvorones de la estepa, si compra más de 300 euros, estarían prohibidos, por tanto lo dejo aquí. La caja de polvorones, no el polvorón. Si la exacto, caja la caja. Pero debo decir que hace muchos años en el aeropuerto de Saigón, que ahora se llama Ho Chi Minh Ville, descubrí polvorones y mantecados Doña Jimena y pensé, ¿pero quién coño compra esto aquí en cantidades industriales con el calor que hace aquí? Pero bueno, sí, deben exportar por la zona, por tanto, sí, no es una hipótesis absurda, ¿eh? Por tanto, lo dejo aquí puesto. Yo simplemente me despido, agradezco a Induing que me haya invitado a participar en estas reflexiones, que nadie se las tome como derecho que está cristalizado por jurisprudencia muy establecida, porque esto es todo un mundo en desarrollo, porque los que tenemos más años podemos certificar que no hemos vivido situaciones similares. Entonces estamos casi experimentando y aprendiendo mes a mes con esta situación. Estupendo. Y yo, como muy bien ha dicho David, también por poner un poco la finalización filosófica, pues bueno, que nadie se sienta criminalizado dentro de lo que la legalidad establecida permita. Los mercados no son ilegales como tales y al fin y al cabo también pues el comercio es lo que nos hace libre y lo que junta a los pueblos. Así que bueno. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Adiós. Gracias.